cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos, retornamos nuevamente en este su espacio. La historia de la República Dominicana, partiendo desde el nacimiento de Juan Pablo Duarte, lo que tiene que ver con este 26 de enero. Conocer a Duarte, no solamente en su nacimiento, la trascendencia histórica que ha tenido, el ejercicio político de Juan Pablo Duarte, pero eso extrapolado a la realidad política, histórica que vive República Dominicana. Conocer eso y otros temas de manos de un maestro, para mí un historiador nato, un hombre que no solamente su rol de presidente de lo que es la fundación de los militares constitucionalistas, sino el papel que ha tenido que jugar en momentos trascendentes de la historia de República Dominicana. Me refiero precisamente a don Andrés Fortunato, con quien vamos a conversar en esta noche. Maestro, bienvenido por aquí nuevamente. Bueno, gracias, hijo. Es un placer compartir contigo, entrarme en ese marco de referencia que tú tienes y de sentido de la oportunidad para el futuro que hay en cada manifestación de tu vida. Gracias por permitirme penetrar en ese importante choque generacional. Eso es así. Usted sabe que usted es parte de nuestra historia, maestro, porque usted sabe que nosotros siempre hemos dado mucho seguimiento a lo que son sus trabajos y demás. Y siempre vemos que usted trata de poco, mucho, pero que vaya quedando un poquito de esa semilla. Y tal vez de esas semillas que se han regado, muchos de los frutos son los que nosotros podemos brindar hoy aquí en este espacio. Maestro Juan Pablo Duarte, el hombre que tiene la trascendencia histórica, su condición no solamente de padre de la patria, sino el rol de Juan Pablo Duarte, viéndolo desde su óptica, maestro. ¿Qué me dice usted? Bueno, nosotros entendemos que con el nacimiento de Duarte nació la idea de la República. Con el nacimiento de Duarte nacieron y crecieron los principios y valores indispensables para poder tener una nacionalidad, desarrollarla y defenderla, como ha ocurrido en el país. Justamente esa condición que lo ha hecho ser el padre de la patria, es considerado de manera indiscutible. Para nosotros, Duarte es un modelo a imitar de manera permanente. Duarte es una luz que hay que seguir para avanzar hacia un desarrollo superior de nuestra sociedad. Duarte es el referente que tiene que tener en cuenta todas las acciones de los políticos, de las instituciones políticas. Por eso es justamente el padre de la patria. Hay que darle el seguimiento a sus postulados, que desgraciadamente en la República Dominicana no se están llevando a cabo. Y eso lo demuestra una serie de desaciertos que la mayoría de los líderes vienen cometiendo en contra de la salud de la patria. Maestro, ese Duarte, ese joven que pudiéramos decir en estos tiempos tiene una condición de emprendedor, decidió emprender por un sueño que era la independencia de este pueblo, conjuntamente con los que les acompañaron la Trinitaria, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella. Maestro, ¿entiende usted que ese legado de Duarte ha sido olvidado o no está siendo imitado por nuestros líderes y políticos, maestro? En la República Dominicana, Duarte brilla por su ausencia en términos de ser el modelo a imitar. Sí. La política dominicana se ha desarrollado sobre la base de los ideales conservadores que en aquel momento compitieron con él como liberal. Ese criterio democrático que Duarte tenía, ese criterio de defensa de una soberanía, todo eso se apagó desde el inicio de la independencia de la República, puesto que fue el sector conservador el que ocupó el rol de líder de los resultados de la lucha de independencia. Fueron los líderes conservadores, y los líderes conservadores son un remanente de la conducta política de aquellos sectores que eran representantes de los reyes católicos en América, eran los gobernadores que tenían que actuar conforme al mandato de esa nobleza que se engullía todo lo que había en la República Dominicana y en América Latina, donde ese concepto se llevó al Estado
y el totalitarismo y el centralismo y la opresión se manifestaron siempre en lo que en principio hicieron el trabajo para conquistar la libertad del pueblo, se aprovecharon de ella. ¿Qué es lo que se hace en la República Dominicana en cada resultado electoral? Se preparan las condiciones para repetir entonces aquella ambición de poder, aquella centralización de poder y aquella ausencia de uso de la ley como elemento fundamental, como el mismo Duarte planteó en su primera constitución que propuso a la República Dominicana, donde él decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Aquí nadie se quiere acoger a la ley. Aquí se llega al gobierno, se lucha por llegar para poner en práctica todo el egoísmo acumulado, toda la ambición acumulada, todos los actos desmedidos acumulados, nunca enmarcados dentro de lo que la Constitución y las leyes plantean. Ese es un gran problema que tenemos. Maestro, Juan Pablo Duarte, en su condición de general, cuando le tocó verse embarcado en una de esas batallas, luego de retornar de esta batalla, devuelve el restante de lo que le fue otorgado para llevar a cabo una especie de rendición de cuentas, una especie de administración pulcra de los recursos públicos. Nuestros políticos llevan a cabo este ejemplo de Juan Pablo Duarte, maestro. Jamás, si el propósito de los políticos es actuar de manera desmedida. La gente cree que llegar a cualquier cargo público es una patente de corso que le da el voto del pueblo, que generalmente es el voto fruto de un soborno, que es el voto fruto de un clientelismo, que no es el voto de la conciencia de que voy a tener en los poderes del Estado verdaderos representantes del mandato de la Constitución y las leyes. Duarte puso ese ejemplo cuando fue a Sabanabuey a juntarse con Pedro Santana, en el momento que Pedro Santana entendía que había que esperar que las tropas de Charles Gera avanzaran hacia Santo Domingo, mientras que Duarte entendía que había que atacarlo, asumir la posición cimera, pero a través del ataque, la sorpresa. Santana tenía otro concepto y como él había estado en la primera batalla del 19 de marzo, entonces no quiso ceder. Eso trajo una contradicción entre ellos dos, donde la Junta Gubernativa, que era mayoritariamente conservadora ya, aceptó que Duarte volviera a la capital. Y cuando él regresó, le habían entregado 1,000 pesos y él había gastado 127 pesos y devolvió 873 pesos, que es el ejemplo primario más importante que hay, que tiene que seguir todo político, de lo que es la transparencia en el gasto público, que está señalado, entre otros, en el artículo 246 de la Constitución de la República, donde nos habla de la supervisión y fiscalización del gasto público, y donde tiene, por ejemplo, 3 sectores que tienen que ser los encargados de luchar por esa transparencia, que es el Congreso de la República, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, y también la Cámara de Cuentas y la Contraloría, los cuales son siempre serviles al poder de turno, y eso impide que esa transparencia que marcó Duarte desde el principio no se le dé cumplimiento. Maestro, un Juan Pablo Duarte, que se pudiera decir que agotó lo que fue su salud para poder ver concebido ese sueño de independencia. Los años que le costaron a Juan Pablo Duarte. Maestro, el proceso histórico que ha vivido República Dominicana, ¿entiende usted que el sacrificio de Juan Pablo Duarte valió la pena? Sí, mira, el sacrificio por la patria siempre va a valer la pena. Se van a retrasar sus resultados. Se va a durar mucho tiempo para que los modelos se repitan. Pero el tiempo pasa y siempre van a haber personas con criterio emprendedor como el de Duarte. Siempre van a haber personas con fe y esperanza en una patria mejor. Y siempre vamos a tener nuevas generaciones que ella va a parir esos elementos que son también imitadores de aquel modelo. No se puede perder la esperanza, independientemente de los años que tenemos de vida independiente,
donde la gente lo que ha hecho es repetir desde el poder, como decíamos hace un momento, lo que los sectores conservadores sembraron en la mente de la formación social dominicana. Esa transformación tiene que darse. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, este programa. El interés tuyo como persona joven en hablar de Duarte. El interés tuyo en que se propague a través de tu programa los ejemplos de Duarte. Todo esto persigue motivar a muchas personas que existen y que en un momento determinado vencerán el tipo de modelo que nos han inculcado, donde nos han alienado y nos han condicionado para vivir en base a la ignorancia. Era como decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante se convierte en instrumento de su propia destrucción, porque no hay nada más pecaminoso para una sociedad que la ignorancia y la indiferencia. Entonces Duarte hay que buscarlo. Hoy lo estamos buscando, en este día lo estamos buscando. Como usted vio, nosotros protestamos porque el lunes estuvimos ante el altar de la patria, el lunes 24, que fue el día declarado por el gobierno como día de regocijo, de fiesta, para celebrar el nacimiento de Duarte. Sin embargo, no pudimos entrar al altar de la patria. Los museos estaban cerrados ese día. Ese era un día para que el país entero estuviera celebrando el día de Duarte, para que el Parque Independencia estuviera lleno de alumnos, para que en cada provincia y municipio del país hubieran actos a Duarte, donde la nueva juventud se codiara con los valores que él le ha sembrado a este pueblo. Pero nada, ahora mismo el país está intervenido culturalmente. Después de la revolución constitucionalista ha venido una invasión cultural que ha castrado aquellos buenos ideales de muchos dominicanos y que ha impedido que se permee en la formación social dominicana los principios y valores que Duarte nos quiso inculcar. Muy bien. Maestro, hay algo que no podemos dejar de tocar en su condición de educador, historiador y conocedor plenamente de estos temas históricos. Maestro, nuestra formación, nuestras escuelas, nuestras aulas están tomando esa moral y cívica y esa formación a nuestros niños y niñas de ese sentimiento por Juan Pablo Duarte y los padres de la patria, maestro. Mira, nosotros tenemos décadas pidiéndole al Ministerio de Educación que asuma el papel que le asigna la Constitución de la República, fundamentalmente en su artículo 63, numeral 13, que obliga a que se den la Constitución, se educa al pueblo en Constitución, sí, para aumentar la responsabilidad cívica, ética y moral de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, ayer vimos que se publicó que el Ministerio de Educación por fin elabora lo que llama la cátedra para los ciudadanos, sí, que plantean ellos que se busca elevar, el objetivo es elevar el sentimiento cívico de la población y patrio. Ojalá que sea así, porque vimos también al Tribunal Constitucional clamando para que se haga, así como vimos también al Instituto Duartiano pidiendo que se haga. Cuando el Ministerio de Educación y las universidades tienen una estructura nacional que pueden promover como un circuito los mensajes educativos, cívicos a todo el país, porque de todo el país hay gente que va a votar, porque en todo el país hay personas que son candidatos, y tanto el votante como el candidato debe estar preparado para depurar antes de votar, buscar la persona más idónea que le pueda representar en los ayuntamientos, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y básicamente en un poder que se elige indirectamente, que es el Poder Judicial, pero que la gente que va a ser abogado y que aspira a ser trabajar en el Ministerio Público o trabajar como juez, debe estar preparado para interpretar cuál es el verdadero papel que le corresponde a un ciudadano a la hora de hacer justicia. Inclusive nos remonta a la idea de la Biblia, que nos dice en Deuteronomio 16:19, que cuando llegue a la tierra que Jehová tu Dios te da, jueces y oficiales nombrará, pero los jueces no podrán torcer el derecho, ni hacer acepción de personas, ni aceptar soborno.
porque el soborno ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces necesitamos una justicia apegada a la ética, a la moral, pero eso tiene que comenzar en los hogares y las escuelas y tiene que estar reflejado en las manifestaciones de cada uno de los líderes, cosa esta que adolecemos en la República Dominicana. Maestro, pido su anuencia para hacer una pausa. Al retornar tenemos que tocar otros temas para irnos un poquito a la actualidad. ¿De qué se vive hoy en día con esos ideales de Juan Pablo Duarte? Nos vemos en un momento. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con don Andrés Fortunato, historiador, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Maestro, nos vamos un poquito ya a la actualidad. Hemos visto que usted ha estado haciendo importantes evaluaciones sobre el liderazgo con que cuenta República Dominicana, lo que ha tenido que ver tal vez con los daños que ha provocado ese mesianismo, ese tema de continuismo que se existe en República Dominicana. ¿Pudiéramos desarrollar este tema, por favor, maestro? Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros el día 7 de enero hicimos una rueda de prensa donde le solicitamos, por ejemplo, al licenciado Danilo Medina y al doctor Leonel Fernández que no aspiren a la presidencia para el 2024, sí, porque por eso íbamos a contribuir con esa acción, con detener la actitud mesiánica de la mayoría del liderazgo político que hemos tenido desde el momento mismo del primer gobierno, porque cuando tuvimos el primer gobierno de Santana y se escogió la Constitución de la República, la primera, a Santana se le eligió por 2 periodos consecutivos. Sí. Es decir, yo llego al poder y voy a continuar hasta que mis ansias, mi ego se pueda satisfacer. Y resulta que el ego de las personas insaciable no termina nunca. Hay que ponerlo por la imposición de las reglas legales o por la imposición de la realidad. En estos momentos, al doctor Leonel Fernández le convendría trabajar, es lo que entendemos, en la consolidación de la institucionalidad de su nuevo partido. Sí. Al licenciado Danilo Medina le correspondería hacer uso de un manejo inteligente frente a la justicia para que ese comité político defienda la permanencia y el fortalecimiento de la institucionalidad de una organización que en 20 años de gobierno terminó desacreditada. Sí. Hay que retomar el mito de aquel partido que quiso presentar el profesor Juan Bosch. Participar en unas elecciones en estos momentos sería peligroso para el liderazgo de ellos, porque se podía perder en el tiempo la oportunidad. Si ellos toman un receso para consolidar esas instituciones, es mejor que forzar un continuismo. Además, darle oportunidad a los relevos que hay dentro de los partidos, porque resulta que las nuevas generaciones crecen dentro de los partidos y terminan siendo migajas de la ambición de los líderes. Nunca tienen oportunidad. Los líderes deciden quién va a ser regidor, no son las bases del partido. Los líderes deciden quiénes son los que van a ser electos, porque los recursos los canalizan hacia donde a quienes ellos les interese para poder manejar las salas capitulares de los ayuntamientos y manejar el Congreso, que es el encargado de fiscalizar y controlar los gastos que el mismo presidente va a tener. Por eso muchos hablan de mi Congreso, cuando deberían de oponerse a ese mi Congreso, sino al Congreso que sale de la base social del país con el interés de fiscalizar y controlar justamente los desmanes que por razones de falta de controles y falta de equilibrio de Estado no se producen en la República Dominicana, que es lo que le da pie a la existencia de un clientelismo, que sin un clientelismo el mesianismo no se puede mantener, y sin un clientelismo, para mantener un clientelismo tiene que haber corrupción, porque tiene que haber un acaparamiento de los recursos del Estado, un mal uso para poderlo rumbar por donde le interesan a los que quieren permanecer de manera permanente en el poder. En el caso, maestro, de Danilo Medina, sabemos que está imposibilitado para unas aspiraciones por el tema constitucional, Leonel Fernández no, pero en el caso del presidente Luis Abinader, que no está
que está hábil para poder presentarse como candidato. ¿Entiende usted que por esta vía del PRM pudiéramos tener en nuestro país, o entiende usted que en este caso se pudiera permitir la reelección del presidente Luis Abinader, maestro? Constitucionalmente, el presidente Luis Abinader puede reelegir. Sí. Lo que no debe hacer, y así se lo solicitamos, es que se formen grupos reeleccionistas en este momento. Porque la ley, y volvemos a la ley con el concepto de Duarte, la ley dice, la ley electoral, que estamos en veda electoral. Es decir, no se puede hacer campaña política hasta que no llegue el primer domingo de julio del año 2023. Ahora lo que va es el fortalecimiento en términos de capacidad cívica, ética y moral, patriótica de los militantes políticos y de los dirigentes, para que sepan por qué razón van a escoger en las primarias internas a los líderes que lo van a representar en las elecciones generales. Ese es un trabajo que se hace, pero tiene que estar ausente del predominio y monopolización de los que tienen más poder económico dentro de los partidos. Entonces, el presidente Luis Abinader se puede reelegir, pero debe reelegirlo en la realidad. Él tiene que demostrar que va a mantener una macroeconomía estable, que va a vencer el problema de esta pandemia, que va a fortalecer su institucionalidad, que la independencia que le ha concedido y que tiene el Ministerio Público, él la ha aceptado para perseguir la corrupción. La corrupción tiene que ser perseguida hasta el final y luego el pueblo determinará si lo reelige o no. En el caso de Danilo Medina, la Constitución establece en su 20ª disposición que él no podía optar por una candidatura más en el 2020. Sin embargo, él creó unas condiciones internas que terminaron dividiendo a ese partido por su interés en violentar la Constitución de la República. Nada impide que él crea tener la fuerza interna en el partido para también trastocar las condiciones constitucionales que tiene el país. Porque la ambición política no tiene medida. Y cuando existe el desenfreno, produce situaciones después lamentables para una sociedad, que es lo que nosotros los constitucionalistas le queremos enviar, el mensaje que le queremos enviar al país. Aquí no debe haber más revolución, aquí no debe haber más golpe de Estado, aquí tiene que haber un proceso de desarrollo, de estabilidad y fortalecimiento de las instituciones democráticas, pero es siendo sensato, es comprendiendo la realidad con la capacidad que nos dejó Duarte de pensar, sé justo lo primero y así apagaréis la tea de la discordia. Es un pensamiento de Duarte, así como la política es la ciencia más pura, después de la filosofía, de ocupar la mente noble de una sociedad. Entonces, para eso hay que pensar en el pueblo. Los líderes políticos tienen que pensar como los buenos estadistas, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Esa es la realidad. Por eso hemos hecho estos pedimentos a esos tres líderes. Cada uno tiene que atenerse a lo que la Constitución establece, básicamente en el artículo 6. La Constitución prohíbe una cosa, hay que cumplirla. ¿Qué dice la Constitución en la supremacía de ella? Dice en el artículo 6 que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas tiene que respetar la Constitución, norma suprema y fundamentos jurídicos del Estado. Entonces, tenemos que abocarnos a salir ya de la ambición personal mesiánica para entender que somos privilegiados por una sociedad cuando se nos confiere el derecho a dirigirla. Maestro, en su exposición usted ha reiterado en varias ocasiones el tema corrupción. Maestro, ¿entiende usted que se está haciendo un papel correcto o están tomando en cuenta, como diríamos en el pueblo llano y popular, están tomando preso a todos aquellos que han tenido que ver con la corrupción? ¿O usted cree que faltan algunos todavía, maestro? Algunos no, faltan casi todos. Hay muchas personas que tienen que ser llamadas al banquillo de los acusados. Pero también tiene que haber, porque no hacemos nada con perseguir la corrupción, sin prevenir la corrupción. Hay que tener una actitud preventiva.
Desarrolla un poquito eso, maestro, porque se escucha interesante eso. ¿Tú sabes dónde está la prevención a la corrupción? Está en la capacitación que tienen que darle cada partido a su militancia y que lo exige el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Señala ese artículo que el papel de un partido educar a su militancia es para que tenga la competencia necesaria, para que tenga el compromiso frente al cargo. Y eso obliga a que los partidos hagan un programa. Ese programa que el artículo 23 de la misma ley, en su numeral 3, establece que es el que hay que presentarle a la sociedad cuando se esté haciendo campaña. A una sociedad no se le debe estar ofreciendo 2 pesos, sobornando, es concientizándolo para que cada uno, vuelvo a repetir, antes de votar pueda depurar y podamos tener personas que sean capaces de entender el valor del sacrificio cívico para devolverle a la sociedad lo que la sociedad de manera permanente aporta, que son sus impuestos, que tiene que devolvérselo en bienes y servicios y que la gente no puede salir con un centavo en los bolsillos. El mismo Danilo Medina, cuando hacía campaña, decía que hay sociedades nórdicas donde una persona comete actos de corrupción y es extrañado hasta del seno de la familia. El país tiene que aprender a odiar, a rechazar, a satanizar la corrupción, pero para eso hay que tener una actitud proactiva que comience en la preparación de los partidos, y a los partidos le dan unos recursos todos los años cuyo 10%, de acuerdo al artículo 62 de la ley ya mencionada, tiene que ser aplicada en la educación. No hacemos nada con perseguir la corrupción y presentar las mismas condiciones al pueblo de que vuelva a votar bajo el soborno y la compra de un voto. A la gente hay que educarla para que vote de manera consciente. Eso va a disminuir la posibilidad de corrupción. El presidente Luis Abinader y su gobierno tienen que trabajar en eso para que la gente aprenda a rechazar la corrupción, porque ahorita le van a meter al pueblo una serie de ideas donde los corruptos van a aparecer como santos. ¿Por qué? Porque la gente lo engañan a través de las mentiras. Este es un país condicionado para que una mentira repetida muchas veces se convierta en verdad, porque la gente muchas veces no profundiza la razón de lo que está escuchando y emocionalmente se deja llevar de tantas repeticiones que lo condicionan, que lo alienan a vivir siempre fuñido bajo los zapatos de los corruptos. Maestro, yo creo que con esa participación suya se recuerda plenamente lo que es el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte en este día. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Gracias a ti y gracias a ustedes, amigos televidentes, por compartir con nosotros estas ideas. Es así. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes en este su espacio. Soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los requisitos del pecado.